Bueno, me presento, soy el estudiante Germán Albeiro Camargo Zambrano. Vengo a darle la solución al trabajo o la explicación del trabajo que nos solicitan en el paso número 3. Muestro mi documento de identidad. Y bueno, vamos a empezar con la explicación. Básicamente, en la parte del paso número 1, que es el reconocimiento de los componentes de hardware. Nos hacen la pregunta que las diferencias entre un microprocesador, microcontrolador, una SBC y el sistema embebido. Entonces, el microprocesador pues es una unidad central de procesamiento en un solo chip. Este contiene la CPU. mm, este necesita de memoria y periféricos externos para que funcione. Se utiliza en computadores de propósito general para eso. Pasamos a un microcontrolador, que esto sí integra un chip a la CPU, memoria RAM, memoria flash, periféricos, puertos de entrada, puertos de salida, temporizadores, convertidores ADC, y este sí está diseñado para aplicaciones específicas y tiene bajo consumo energético. Pasamos a la SBC o pues esas son las siglas, que en inglés sería una Single Board Computer, que este sí es un computador completo que está en una sola tarjeta. Él puede ejecutar sistemas operativos, Linux, un ejemplo. Este tiene mayor capacidad de procesamiento y la más conocida es la Raspberry Pi. Seguimos con la parte del sistema embebido, que un sistema embebido es la integración ya completa de hardware y software, y este está diseñado para cumplir una función específica dentro de un sistema mayor. Él no es solo un chip, él es el conjunto de todo. Eh, Luego pasamos a la siguiente pregunta, que ¿cuáles son los componentes típicos de un sistema embebido y las funciones generales de cada uno de ellos? Y pues nos dicen que realice un diagrama de bloques. Entonces, los componentes principales son la unidad de procesamiento, la MCU o la MPU, y que estos son los que ejecutan los programas. La memoria RAM y flash, que ellos almacenan datos y almacenan código. Los sensores, que son los que capturan información del entorno. Los actuadores, que son los que ejecutan las acciones físicas. Módulos de comunicación, que permiten ellos el intercambio de datos. El Wi-Fi, el Bluetooth, ellos son los más famosos, los más conocidos. Las fuentes de alimentación, que es la que suministra la energía, y los acondicionamientos de señales, que ellos adaptan las señales analógicas para ser procesadas. Luego pues nos piden como segunda parte el diagrama de bloques, que aquí es donde empezamos que con los sensores, que es el primer bloquecito. Pasamos al segundo bloque, que es el acondicionamiento de señal, que está atrás. Pasamos a los microcontrolador o la placa electrónica, que es la que se va a encargar de, de procesar. Ella viene por la parte de la CPU y la memoria. En la CPU pues están las salidas visuales, los LEDs, las pantallas. Y por la parte de memoria pues tenemos la comunicación de CPI o la I2C, que es muy famosa, y pues su memoria, ¿no? Que es micro SD. En la parte de los actuadores, pues como se había dicho que ellos son los que ejecutan las acciones físicas, pues ya luego de haber tratado la señal o sea, condicionado la señal de los sensores, pasan ya a la acción, que es la acción de la trituradora, la acción de los expulsores, la acción del ventilador, la acción de la hélice. Y finalmente, pues, la fuente de alimentación. Aquí me quedó mal. Aquí no es para emergentes, sino la fuente de alimentación. Eh, bueno, pasamos ya a la tercera pregunta, que cuáles son las características que diferencian un sistema embebido de otro. Y la diferencia principal es que cada sistema está diseñado para una tarea en concreto. El consumo energético también es una característica. La capacidad de procesamiento también es otra, el tiempo real, la conectividad, el costo y los tamaños también son características importantes. Nos preguntan bueno, las características.
y nos dicen que describir y explicar cada una de estas características. Entonces, la función específica, cada sistema está diseñado para una tarea concreta. El consumo energético de algunos están optimizados para el bajo costo, bajo consumo, qué pena. La capacidad de procesamiento varía pues según la aplicación, si requiere mucho o no requiere mucha capacidad. El tiempo real, que es si algunos responden en tiempos muy precisos. La conectividad pues se puede incluir o no puede incluir de acuerdo a la comunicación inalámbrica que tenga. Si no tiene periféricos no se puede realizar la comunicación de manera inalámbrica. Costos y tamaños, pues estos sí se optimizan por según pues la aplicación de cada sistema, ¿no? Eh, Pasamos ya ahora hacia el reconocimiento de componentes de software, que este nos dice que qué significan los términos lenguaje de máquina y código fuente. Entonces, el lenguaje de máquina es el código binario que entiende directamente el procesador. El código fuente es el programa escrito por el desarrollador, puede ser en un lenguaje C, Python, y pues este es el lenguaje que antes de ser traducido, no, espérame, me organizo. El código fuente es el programa escrito por el desarrollador en un lenguaje de programación, sea Python, sea C o C++. Eh, sí, ese es el código fuente, en pocas palabras. Sino que pues este luego va a ser traducido pues al lenguaje máquina, ¿no? Y pasaríamos a la siguiente pregunta, que cuál es la diferencia entre un lenguaje bajo de nivel y uno de alto nivel. Entonces, lenguaje de bajo nivel es el que está más cerca del hardware y ofrece mayor control, como pues el lenguaje de ensamblador. Pasamos ya a nivel de lenguaje de nivel de un nivel más alto que ya es como el C, C++ o Python. Eh, Nos preguntan cuál es la diferencia entre un lenguaje de programación compilado y uno interpretado. Entonces, un lenguaje compilado se traduce completamente antes de ejecutarse. Lenguaje interpretado se ejecuta línea por línea mediante un intérprete. Sí, un intérprete. Eh, la pregunta siguiente, que ¿cuál es la diferencia entre firmware, loader y un sistema operativo en el contexto de los sistemas embebidos? Entonces, el bootloader es el sistema, o no mentiras, es el programa que inicia el sistema. El firmware es el software principal que controla el hardware y sistemas operativos es el que administra los recursos cuando el sistema es más completo o más complejo y requiere algo que se llama la multitarea. Bueno, entonces dice que paso 2, consultar un artículo científico. Entonces, en el artículo científico eh, dice que eh, solucionar unas tablas, pero pues antes de solucionar las tablas, el artículo analizado o el que investigué trata sobre el diseño e implementación de un sistema embebido basado en microcontroladores para el monitoreo inteligente de condiciones ambientales en entornos industriales. Este sistema estaba construido sobre microcontrolador LSP32, el cual fue seleccionado por su bajo costo, bajo consumo energético y la conectividad Wi-Fi integrada. Aquí nos preguntan, bueno, el título del artículo, Microcontroller by Siren Smart, by Monitoring in Systems for Industriales Environmental Conditions. En condition. Bueno, la aplicación del sistema embebido, pues el sistema embebido para monitoreo inteligente de variables ambientales industriales como la temperatura, humedad, calidad de aire, eh, para permitir
la supervisión en tiempo real, toma de decisiones para la seguridad y eficiencia operativa. La tarjeta utilizada se utilizó la SP32, pues ya que esta tiene las especificaciones de conectividad Wi-Fi, múltiples puertos que integra, y pues su lenguaje de programación es el lenguaje de Arduino, o un lenguaje pues parecido al C, pero pues en sí el C programa es en el entorno de Arduino, el Arduino IDE. Nos preguntan que la justificación de la elección por parte del autor del artículo. Entonces, pues la justificación de la elección fue porque pues básicamente el SP32 fue seleccionado por su bajo costo, el bajo consumo y la capacidad suficiente para procesar todo en tiempo real por la conectividad ya antes tratada, que era lo que más se enfocaban o lo que más buscaban para facilitar la integración de todos los sensores ambientales que tenían en el entorno industrial. Pasamos ya, bueno, a la segunda tabla, que la tabla nos dice que es la de las complementarios. Entonces, ¿qué puertos del sistema embebido o los puertos que se utilizaron? Que fue pues el Wi-Fi integrado, la comunicación serial y ella fue usado pues para la configuración y la depuración de los datos. Los puertos de comunicación utilizados, módulo Wi-Fi, en el SP32, una pantalla LCD para la visualización local, el módulo de almacenamiento que se usó o se nombró, pero pues fue opcional, algo opcional. Eh, ¿Qué elementos o periféricos se utilizaron? El Wi-Fi, la pantalla LCD y, y la que, espérame que es que esto me entrega acá. Ahora sí, los sensores utilizados, el sensor de TH22 para la temperatura, la humedad, el sensor MQ135, que ese sí es para la calidad del aire. Actuadores utilizados, se utilizó un módulo relé de 5 voltios para controlar los dispositivos externos del, del sistema. Pues aquí dejo los nombres de los fabricantes que nombran. Y pues ya pasó 3 pues el video. Entonces, básicamente diría que ya con esta explicación del desarrollo del trabajo, lo que se hizo, la solución de los problemas, que la explicación de las preguntas, eh, podemos darle ya la finalización al video. Muchas gracias.